Esta vez quiero compartir con ustedes algunas preguntas básicas e interesantes del libro de Génesis y quiero que ustedes compartan con nosotros estos conocimientos, investigando, pesquisando, buscando respuestas, preguntándole a gente que sabe, teólogos, científicos, personas próximas a las cuales se puedan consultar sobre los asuntos que vamos a preguntar y vamos a buscar una explicación a esos asuntos bíblicos. Esto es para aquellos que leen la Biblia con la intención de interpretarla, no para los que leen así simplemente por leer, ¿ok? La primera cuestión es, en el principio Dios crea el cielo y la tierra. La tierra está desorganizada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ahí nos preguntamos, ok, entendemos racionalmente que Dios crea el cielo, crea la tierra y el abismo. Ese abismo, ese vacío espacial, ¿fue creado cuándo? ¿En qué momento? Se supone que fue creado antes de la tierra. Más no sería para ser registrado el momento exacto en que fue creado todo, ya que la palabra Génesis significa principio. Podría haber un registro de la creación de todos los detalles que aparecen en el libro de Génesis. La segunda cuestión, la segunda interrogación es, ¿de dónde surge el agua que cubre la tierra? Porque el texto dice que la tierra fue creada por Dios y los cielos. Solo que en los versículos posteriores dice que la tierra estaba cubierta completamente por el agua y encima de esa agua se movía el Espíritu. ¿De dónde surge esa agua? Y la tercera cosa es la oscuridad. ¿La oscuridad fue creada o es producto de la falta de luz? Tres cuestiones básicas que cualquiera investigador puede respondernos, ¿cierto? La segunda cosa que tenemos ahí es, se pasaron 3 días y en el cuarto día es creado el sol. La pregunta es, si el sol fue creado para diferenciar un día de otro día, para determinar las estaciones, ¿cómo los primeros 3 días eran contados o eran medidos si no existía el sol? El texto dice que la tarde y la mañana fueron un día. Solo que en la lógica, una tarde y la mañana sería una noche y no un día. Entonces, ¿cómo eran contados los primeros 3 días de 24 horas o de 12 horas si no existía el sol? El sol solo fue creado en el cuarto día. ¿Cierto? La tercera cosa que encontramos allí es que cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparece la palabra Dios y durante todo el capítulo se continuó utilizando la palabra Dios. Dios dijo, Dios mandó, Dios ordenó, Dios creó. Cuando entramos en el capítulo 2, el nombre de Dios cambia completamente. Ahora se llama Señor Dios. Y durante todo el capítulo 2 encontramos Señor Dios. En ningún momento aparece la palabra Dios solamente. Recordándole que la palabra Dios en el capítulo 1 originalmente es Elohim, que es una palabra plural, dioses o los poderosos. Y en el capítulo 2 es traducido como Jehová o Yahvé. Entonces preguntamos si son 2 dioses diferentes, si son 2 creaciones diferentes. Lea la historia de la creación del capítulo 1 y lea la historia de la creación del capítulo 2 y note las diferencias que existen entre ellas. Y nos avisa lo que descubrió, ¿cierto? Muy bien. La otra cuestión es, Dios crea a Adán y a Eva. Adán lo hace del polvo de la tierra y a Eva la hace de la costilla de Adán.
¿cómo era que Adán sabía que existía padre y madre? Cuando él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo era que Adán tenía noción de que existía padre y madre? ¿De dónde él tuvo esa idea? ¿De dónde sacó esa perspectiva de que existía padre y madre si él no tenía? No había lenguaje, no había nada que le informara que existía padre y madre. ¿No es interesante saber descubrir esos detalles? Los desafío a que estudiemos juntos esos detalles. Muy bien. La otra cuestión es, Eva sale de la costilla de Adán, es creada de la costilla de Adán. Se ha de suponer que Adán o el hombre hoy debería de nacer con una cicatriz como señal de que de ahí fue tirada la mujer. Aparte de eso, debería de nacer con una costilla a menos. En cuanto la mujer tiene 24 costillas, el hombre debería de tener 23, por causa de la ausencia de esa primera costilla de la cual fue hecha la mujer. Solo que no hay ni cicatriz y tiene el mismo número de costillas que la mujer. Ahora, hay un lugar donde todo hombre nace con una cicatriz y esa cicatriz permanece hasta la muerte. ¿Usted sabe cuál es? Puede responder. Puede responder cuál es ese lugar en que el hombre nace con una cicatriz y ella permanece para siempre mientras esté vivo. Otra cuestión interesante, que el resultado del pecado de Adán fue el conocimiento del bien y del mal. Entonces significa que para conocer que alguien es un pecador o que alguien está en pecado, es simplemente preguntarle qué conocimiento él tiene del bien y del mal, porque ese es el resultado del pecado. Están recordando eso, que el comer del árbol de la vida le abrió los ojos para conocer el bien y el mal, y Dios reconoció que la serpiente estaba cierta por causa de eso. Entonces, cuando alguien está en pecado porque conoce el bien y el mal. Ahora, ¿dónde está contenido el bien y el mal? Si usted quiere conocer el bien y el mal, ¿dónde tiene que leer para saber que existe el bien y que existe el mal? De respuesta. Y a gente que nosotros nos vamos orientando sobre cómo investigar y pesquisar todas esas cuestiones. ¿Ok? Y por último, es que hay una diferencia bien notable entre la creación del capítulo 1 y la creación del capítulo 2. En la creación del capítulo 1, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios y fueron creados al mismo tiempo. Ambos fueron bendecidos y ambos recibieron autoridad para gobernar y subyugar la tierra y para multiplicarse. En la creación del capítulo 2, el hombre es creado primero, luego es creada la mujer de la costilla del hombre, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿la creación del capítulo 1 es la misma creación del capítulo 2? ¿O son dos creaciones diferentes? Lea los dos capítulos y vea la diferencia en la creación de la propia naturaleza. Observe la diferencia entre la creación de los animales, la creación de la naturaleza, de los árboles, y el lugar en que el hombre fue creado. Y va a notar que son inversas. Son diferentes en el orden de la creación. Lea los textos, las preguntas, anótelas, búsquele respuesta y comparta con nosotros sus conclusiones. ¿Ok? Estamos aquí para oírlo, estamos aquí para compartir y estamos aquí para estudiar las Sagradas Escrituras y descubrir los secretos que se esconden dentro de ella. Que todo creyente en Cristo, que todo creyente en la Biblia y que tiene la Biblia como la palabra de Dios, tiene que descubrir, tiene que buscar,
tiene que pesquisar, tiene que tener certeza y convicción